Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando con el libro de Gedeón. Estamos ya en el capítulo, queremos comenzar con esta segunda partecita, ¿verdad?, de lo que es la vocación de Gedeón. Y le llamamos a esta segunda partecita de este tópico la campaña de Gedeón en el oeste del Jordán. ¿Recuerdan que era un llamado, vocación, vocare, pero al mismo tiempo también es una vocación y es una misión? Es decir, ese llamado siempre que está en función también de una misión. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos hacer? En fin, todo lo que significa entonces una misión, algo por hacer. Y esto lo vamos a encontrar desde el capítulo 7, del 1 hasta el capítulo 8, versículo 3. Es decir, todo el capítulo 7 más los 3 primeros versículos del capítulo 8, que vamos a leerlo enseguida. Lo primero que encontramos en esta parte es: bajo las órdenes de Yahvé solo se mantienen 300.000 hombres, ¿verdad? 300.000 hombres en el ejército tribal de Gedeón. ¿Se acuerdan que habíamos reflexionado algo? Habíamos dicho, verdaderamente es el Señor, ¿verdad?, el que dirige la historia. Aquí casi como que confiando o como que sabiendo, como que diciendo, bueno, Señor, aquí tenemos toda la fuerza, ¿verdad?, y nosotros vamos a ir a luchar, vamos a ir a pelear. Pero sin embargo nos damos cuenta que el Señor le está diciendo otra cosa. Yahvé ofrece a Gedeón presagios de victoria. Entonces apunta mucho más allá los presagios de la victoria. Y luego sigue un ataque sorpresa contra el campamento de Madián, es decir, aquí está, después de haber hecho toda la selección, quienes irían a pelear, le da los presagios, muy interesante. Y luego ya se prolonga, una vez que viene el ataque sorpresa, se prolonga en la persecución y la victoria. Pero después de la victoria, Efraín se queja de no haber sido convocado para el combate. Y eso es lo que encontramos en el capítulo 8, del 1 al 3. A la mañana siguiente, Yerubbaal, es decir, Gedeón, se levantó de madrugada con la gente que lo acompañaba y acamparon en Enrod. Madián había acampado más al norte, al pie de la colina de Moré, sobre el valle. Entonces el Señor dijo a Gedeón: la gente que te acompaña es demasiado numerosa para que yo ponga a Madián en tus manos. No quiero que Israel se gloríe a expensas mías, diciendo, es mi mano la que me salvó. Por eso, proclama a oídos del pueblo: el que tenga miedo o tiemble, que se vuelva.
Así Gedeón los puso a prueba y 22.000 hombres se volvieron, quedando solo 10.000. Luego el Señor dijo a Gedeón: hay todavía demasiada gente. Ordénales que bajen hasta el borde del agua y allí te los pondré a prueba. Irán contigo solamente los que yo te indique. Los otros no te acompañarán. Gedeón hizo que la gente bajara hasta el agua y el Señor le dijo: a todos los que beban con el agua como lamen los perros, los pondrás a un lado, y a todos los que se arrodillen para beber, los pondrás del otro lado. Los que lamieron el agua llevándosela a la boca fueron 300. El resto de la tropa, en cambio, se arrodilló para beber. El Señor dijo a Gedeón: yo los voy a salvar con estos 300 hombres y pondré a Madián en tus manos. Que el grueso de la tropa regrese cada uno a su casa. Los 300 hombres recogieron los cántaros de toda la tropa y también sus trompetas, mientras Gedeón despedía a los otros israelitas, quedándose solo con esos 300. El campamento de Madián estaba en el valle debajo del suyo. Bueno, esto es lo que nos presenta, ¿verdad? Esta historia muy interesante, ciertamente que es una narración bastante novelesca, ¿verdad? Novelesca. Primero, luego la campaña que se va a realizar aquí de la guerra. Jerobbaal, nosotros ya sabemos que Dios le había cambiado el nombre anteriormente en el capítulo 6. Y aquí el Señor mismo que le dice: la gente que te acompaña es demasiado numerosa para que yo ponga a Madián en tus manos. Esto es increíble. No quiero que Israel entonces se gloríe a expensas mías. No quiero que Israel, porque ese es famoso, ¿verdad? Dios que te da la fuerza, Dios me entiende a ver de. Entonces, eres she la llama, she la se valea, she pea, se amor, ¿verdad? Entonces, aquí directamente le está diciendo, es interesante, ¿verdad? Esta es una teología que continuamente vuelve a repetir, leitmotiv, ¿verdad? Leitmotiv, es decir, idea central que vuelve 1 y 2 y 3 y 4 y 5 y va entonces en forma circular continuamente, hasta diría en forma espiral, ¿verdad? O sea, agrandándose cada vez más, pero dándonos a entender que la verdadera victoria es esa victoria que proviene del Señor, es la victoria que proviene de Dios. Se nota que el autor sagrado y toda esa comunidad eclesial que está reflexionando en y bueno, ave la oyeyapoajina da porque ñande yeyapoayepa, sino que esto nosotros lo entendemos y lo vemos porque verdaderamente el Señor lo está haciendo. Upeañan de yara o yapojina, apealañan de yayesa, cuara, yepapeñan de yara, pero nos pide a nosotros que hagamos eso también. Y estos dos elementos procura siempre salvaguardarse. Monco idea oíana. Ñande yara la oyapoa, pero ñandeña moíana veí, la ñandeya huerecoa. Volvemos enseguida con más ñande yara ñe, Antiguo Testamento. Cada 8 de febrero la Iglesia Católica celebra la Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas. Este año la organización Talitha Cum ha convocado un maratón de oración. Esta red de religiosas trabaja en 92 países de todo el mundo para combatir la trata de personas. Su coordinadora internacional, la hermana Gabriela Bottani, dice que la pandemia ha puesto a más personas en riesgo de ser víctimas de la trata. El momento que vivimos, marcado desde hace 2 años por la pandemia, ha aumentado el número de situaciones de vulnerabilidad que son explotadas por los traficantes. Durante el Ángelus, el Papa animó a estas religiosas a continuar su trabajo con víctimas de la trata de personas. Además, bendijo una estatua especial que estas mujeres han regalado a la diócesis de Roma. Un saluto speciale alle religiose del gruppo Talitha Cum, impegnate contro la tratta. Grazie, grazie per quello che voi fate, per il vostro coraggio. Grazie.
Vi incoraggio nel vostro lavoro e benedico la statua di Santa Giuseppina Bakhita. La estatua es una conmovedora representación de Josefina Bakhita, antigua esclava y símbolo del compromiso de la Iglesia en la lucha contra la trata de seres humanos. Es una mujer que con un simple gesto mantiene abierta una alcantarilla que une el mundo de las tinieblas con el mundo de la luz, el mundo sumergido con el visible. Y de esta alcantarilla emergen personas que representan las diferentes formas de trata en todas sus realidades en el mundo. La trata de seres humanos se da en todas las partes del mundo, por lo que la jornada de oración cuenta con participantes de más de 30 países y de todos los continentes. La propuesta es concienciar sobre las más de 40 millones de personas convertidas actualmente en esclavas. Se calcula que el 72% de ellas son mujeres y niñas. En una entrevista de casi una hora con la televisión pública italiana, la RAI, el Papa Francisco habló con franqueza sobre su visión de la Iglesia y sobre los grandes retos que debe afrontar. E oggi il male della Chiesa più grande è la mondanità spirituale, una Chiesa mondana. E questa mondanità spirituale dentro della Chiesa fa crescere una cosa brutta, che è il clericalismo, che è una perversione della Chiesa. El Papa habló sobre el cuidado del medio ambiente y sobre las terribles consecuencias de la guerra. También describió con dureza las condiciones de los emigrantes retenidos por traficantes en Libia. Con i migranti quello che si fa è criminale. Per arrivare al mare soffrono tanto. Ci sono dei filmati sui lager, uso la parola sul serio, lager. Nella Libia, del lager dei trafficanti. Il fatto che il Mediterraneo sia oggi il cimitero più grande dell'Europa ci debe far pensare. Como lo vieron en una tienda de discos en Roma, también le preguntaron por sus gustos musicales. Recordó que él es porteño de pura cepa. Gli avevano anche chiesto se aveva anche ballato il tango. Una volta le ha detto sì, da giovane qualche volta ho ballato anche il tango. Ma un porteño che non balla il tango non è porteño. Ha ragione. El Papa también compartió historias personales, como su decisión de no vivir en los apartamentos papales para estar rodeado de personas y de cómo de niño soñaba con ser de mayor carnicero. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños. Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos
por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Biografía del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado, hijo de don Simón Duarte Jiménez y doña Juana Bautista Ortellado Espínola. Nace en Caazapá el 12 de abril de 1906 a las 3 de la tarde, un jueves santo. Julio César fue bautizado por el presbítero Guillermo Díaz el 10 de agosto de 1906 en la parroquia iglesia de San Pablo de Caazapá. Creció en una ciudad que era centro de las actividades evangelizadoras de los padres franciscanos. Al crecer, Julio César asistía a la catequesis, reunía en su domicilio a los niños de su edad y en su patio utilizaba de púlpito un barril para repetir las homilías del domingo. A los 14 años ingresó al Seminario Conciliar de Asunción y en 1921 sale de Caazapá. A los 20 años, y con un telegrama del vicario general del arzobispado, Monseñor Dr. Hermenegildo Roa, dio permiso al padre Julio para concluir sus estudios en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano. En 1929 fue ordenado sacerdote por el Papa San Pío X, el día de Cristo Rey, y un día antes del cumpleaños de su padre don Simón. En una de las cartas a sus padres, rememoraba los días en los que, de chiquito, usaba el sobretodo de su papá para celebrar la misa y confesar. En la misma, daba gracias a Dios por haber llegado hasta su ordenación. Luego de una gira por Europa, regresó al Paraguay en uno de los cañoneros El Humaitá y había sido nombrado capellán de 2 embarcaciones importantes durante la Guerra del Chaco. Durante 1931 fue designado vicario cooperador de la parroquia de la Encarnación. El 7 de diciembre fue nombrado teniente cura de la Iglesia Metropolitana y capellán de la Casa del Buen Pastor. En 1932 fue nombrado teniente cura de Caazapá y sus excusadurías, cura párroco de Ubecuí y excusador de Cucuó, también de Buyapeú. Nombramientos recibidos por su obispo diocesano Dr. Agustín Rodríguez. Por último recibe el nombramiento de cura párroco de la parroquia de Villarrica. El amor y familiaridad, la Eucaristía era el tema preferido de sus enseñanzas y predicaciones. Se destacaba en su personalidad una pureza de vida, humildad y profunda caridad. Llevó una vida de austeridades voluntarias, de abnegaciones sin límites y de desprendimiento absoluto de todo lo material y terreno. El padre Julio impulsó la construcción del hospital de Ubecuí en 1936, resolvió adquirir una casa parroquial y luego construyó el Hogar San José. En 1941 gestionó la visita de las Hijas de la Misericordia de la Tercera Orden de San Francisco. Además, en compañía de la comunidad, inició la construcción de la iglesia de Ubecuí y acompañó también con la construcción de los templos de Cucuó y Buyapeú. También asumió la presidencia de la Comisión de Fomento y Trabajo de Ubecuí y la reparación del camino de Quindú a Ubecuí. El 4 de julio de 1943, a los 37 años de edad, el padre Julio falleció debido a la enfermedad de tifus. Los restos del padre Julio fueron depositados en la iglesia de Ubecuí. En el 2020, el Monseñor Celestino Ocampo anunciaba la apertura canónica de la causa de beatificación del siervo de Dios Padre Julio César Duarte Ortellado. Una comisión estudiará los aspectos de la vida del siervo de Dios. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, y ahora estamos entrando poco a poco y estamos hablando sobre todo de esta historia muy interesante, la de Gedeón. Gedeón que en el capítulo 7 tiene que luchar, tiene que combatir el Señor que le está llamando para hacer esta campaña, ¿verdad? Es la campaña de Gedeón en el oeste del Jordán.
va a ir a tener que luchar contra este pueblo que se le viene. Pero para ir a luchar, entonces ciertamente Gedeón confía plenamente en el Señor. El Señor le dice, sí, ya le dijo, como un solo hombre le había dicho ya en el capítulo 6, ¿verdad? Gedeón, perdón, Señor, pero soy, dice, el más pequeño de mi tribu. Yo estaré contigo, yo estaré contigo. Y el Señor no le miente, el Señor está con él, le está llamando, y tú derrotarás a Madián, como si fuese un solo hombre. Y entonces le pone, pero no quiero también que ahora el pueblo comience a decir, bueno, porque orere taoía lleva, aro pucá espera, aro yucapayo espera, orela, aro yapoa espera, orela, orebalea, ¿verdad? Y entonces le dicen, no quiero entonces que a mi expensa. Y le dice, bueno, vamos a hacer lo siguiente, para no parecer un pueblo ya demasiado numeroso y ellos crean que porque son numerosos o porque tenemos posibilidades hemos vencido a este Madián, a este pueblo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Y eso es lo primero que hace. El que tenga miedo o tiemble, que se vuelva. Y así Gedeón los puso a prueba y 22.000 hombres de Aminia. 22.000. Y entonces quedan solo 10.000. Pero después el Señor Israel le dice, Támala 10.000. Umia ya en Pama Semana. Ave se pesa ya botas esa cada vez va Dios, ahí sí, Dios. Esto también, por una parte, con estos escritos y estos géneros literarios, nosotros lo que entendemos que el autor sagrado nos está queriendo transmitir es que el que verdaderamente da la victoria es el Señor. Y eso lo dicen los salmos mismos, ¿verdad? Lo repite una y otra vez. El que da la victoria, el que da la vida, el que quita la vida o da la muerte. Siempre se presenta, ¿verdad?, al Señor. Y eso es lo que el autor sagrado quiere que se entienda muy bien. Pero después entonces le parece que es demasiado gente. Hay todavía demasiado gente, le dice el Señor. Y entonces le dice, ordénales que bajen hasta el borde del agua. Esta es una forma muy linda también que nosotros encontramos aquí, ¿verdad? Porque dice el Señor, allí yo les pondré a prueba. Irán contigo solamente los que yo te indique. Y bueno, es una forma muy linda, ¿verdad? Porque después le dice, a ver, entonces mala ojotaina. Y van a ir a mí aguasúa verdaderamente. Y eso que son guerreros verdaderamente. Qué interesante es todo esto, ¿verdad? Porque aquí nosotros podemos mirar muchas características con estos simples elementos que el autor sagrado nos va narrando, poniendo en boca de Dios ciertamente, porque es Dios el que le dice, bueno, ese que se tira al agua y lame, imagínense, pero dale, pero bueno, huye. 3 minutos, dale, rápido, a la soldado fuera, disparo, ya hoy y algunos se van con esa sed, ¿verdad? Uno conociendo un poco de esos lugares, ¿verdad? La sed, el desierto, todo eso. Entonces, algunos ya pesan de más, o jerey, cuyaguaysa, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está controlando aquí, ¿verdad? Y entonces a eso hay que apartarle. Toda esa clase de gente hay que apartarle y ponerle de un lado. A mí, oñesúa, a mí medio, entonces peisa, en boculía, entonces, mía, en vos aparta baiteta dice. Un mía, 2 hombres. Todos los que verdaderamente aquí. Y 300 dice, 300, con esos 300. Vos vivo jerey, entonces que no escatima ninguna clase, entonces ningún temor, se lanza. Y entonces, con esos 300 dice, bueno, a eso le vas a apartar. A todos los que beban con la lengua como lamen los perros, los pondrás de un lado. Y a todos los que se arrodillen para beber, los pondrás de otro. Y así entonces Gedeón, después una vez los 300 hombres recogieron los cántaros. Ahora
ya les dice, bueno, todos los demás váyanse, ustedes recojan, tengan sus cántaros. Aquí entonces esta última partecita ya nos está dejando en el versículo 8, nos está dando pie a lo que vendrá después posteriormente, porque después vendrá el ataque sorpresa, porque va a seguir el ataque sorpresa que luego se va a prolongar también con una persecución. Es decir, con estos 300 hombres todo lo que puede hacer y hacer desbaratar a todo un ejército. ¿Por qué? Y porque es el Señor el que está con él. Eso le quiere enseñar. Eso le quiere decir. Aquí soy yo entonces el que estoy luchando. Soy yo el que te estoy acompañando, Gedeón. Entonces aquella noche viene entonces la parte de la guerra, ¿verdad? Del versículo 9, que se nos va a contar, que es un presagio, ¿verdad? De la victoria. Bueno, porque que la victoria está en tus manos. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube Ñande Yarañé Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En este momento a solas contigo, Señor, no puedo decir que te amo sin pedir perdón. Y sé que no puedo mentirte a ti, mi Jesús. Tú sabes que no he perdonado, que sin razón he juzgado y maltratado a mi hermano. Rendido vengo a tus pies, a entregarte mi pequeñez. Con tu gracia y amor límpiame, oh Jesús, sálvame. Rendido te pido perdón, me reconozco pecador. Mi vida te entrego, Señor, de mí ten compasión. De mí ten compasión.
En intimidad junto a ti me di cuenta, Señor, que no soy digno de tu amor porque soy pecador. Y cómo olvidar las heridas que te hice, Jesús, si por mi culpa te azotaron, con espinas te coronaron, te crucificaron. Yo te he fallado. Rendido vengo a tus pies, a entregarte mi pequeñez. Con tu gracia y amor límpiame, oh Jesús, sálvame. Rendido te pido perdón, me reconozco pecador. Mi vida te entrego, Señor, de mí ten compasión. Rendido vengo a tus pies, a entregarte mi pequeñez. Con tu gracia y amor límpiame, oh Jesús, sálvame. Rendido te pido perdón, me reconozco pecador. Mi vida te entrego, Señor, de mí ten compasión, de mí ten compasión. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando desde el libro de los Jueces. Estamos hablando nosotros ya desde el capítulo 7, versículo 9. Se nos presenta principalmente aquí sobre los presagios de victoria. Presagios de victoria. Después que el Señor, decíamos, había separado los 300 hombres, eso era simplemente para decir que soy yo el que dirige la historia de Ñande Yara. Esta es la enseñanza, esta es la pedagogía. Ñande entonces upea la Ñande Yara, upea Ñande Yara, lleva más para Ñande Yara, o muy Ñande Pobre, o ya Ñande. Bueno, soy yo el que dirige la historia. Bueno, por una parte. Pero por otra parte vamos a seguir un poco y vamos a seguir mirando lo que viene a continuación. Sigue un ataque sorpresa, ¿verdad?, contra el campamento de Madián. Pero antes de eso, los presagios de la victoria del versículo 9. Aquella noche, el Señor dijo a Gedeón: baja ahora mismo contra el campamento de Madián, porque lo he puesto en tus manos. Si tienes miedo de atacar, baja tú primero con tu servidor Purá y escucha lo que dicen. Así tendrás valor y atacarás el campamento. Gedeón bajó acompañado de Purá, su servidor, hasta el extremo del campamento donde estaban los puestos de guardia. Madián, Amalek y todos los orientales que habían irrumpido en el valle eran numerosos como langostas, y sus camellos eran incontables como la arena de la playa. Cuando llegó Gedeón, oyó que un hombre le estaba contando un sueño a su compañero. Tuvo un sueño, le decía, vi que una galleta de cebada venía rodando por el campamento de Madián. Al llegar a una carpa chocó contra ella y la volteó, de manera que la carpa cayó por tierra. Su compañero le respondió: esto no significa otra cosa que la espada de Gedeón, hijo de Joás, el hombre de Israel. Dios ha puesto en sus manos a Madián y todo su campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se postró para adorar. Luego regresó al campamento de Israel y dijo: arriba, el Señor ha puesto en manos de ustedes el campamento de Madián. Bueno, qué interesante esta pequeña historia, ¿verdad? Entonces, que nosotros estamos encontrando aquí, ¿verdad? Es una historia que nos llama la atención, ¿verdad? Así por lo menos cómo se está presentando y cómo se está diciendo, ¿verdad? O sea, el presagio, como se dice aquí.
Esto es un momentito de inicio simplemente, pero que nos ayuda también a nosotros a entender. Nos ayuda a entender que el Señor, así como le había prometido y le había dicho, bueno, Aniel y Yedi, no hace falta tanta gente, 33.000 hombres, o 32.000, ¿verdad? Así era, ¿verdad? No hace falta. A mí niño, que ya todo pante joder. Bueno, 22.000 vio ahí. Después dicen, no, pero los mismos está 10.000 ejemplos. Cuando es otra ya se a 300, imagínense, de 10.000 solo 300. Estos números son exagerados ciertamente, ¿verdad? El hiperbatón, como decimos nosotros, ¿verdad? O sea, el hiper, todo en grande. Entonces nos está diciendo que esta realidad que encontramos aquí nos hace pensar y nos hace entender que nosotros tenemos que confiar plenamente en el Señor. El que dirige la historia, el que hace verdaderamente, el que controla, el control de la historia es la del Señor. Y eso está haciendo aquí entonces, ¿verdad? Entonces el Señor en esta acción de Gedeón. Bueno, eso por una partecita. Pero ahora hay algo más todavía, que es justamente como el pedir, porque aquí lo que está haciendo es pedir un signo, de cierta manera. Gedeón está un poco, siempre casi pidiendo, estaba el vellón, preparativos para el combate, la prueba del vellón de lana, en el capítulo 6, antes de hablar ya directamente de esta guerra, de esta lucha, ¿verdad? Y aquí hay un presagio de victoria. Primero luego le dice, no responde que sí ni que no, pero después, porque se va, entonces quiere decir que, mira, aquella noche le dijo el Señor a Gedeón, baja ahora mismo contra el campamento de Madián, porque lo he puesto en tus manos. O sea, le dijo, baja ahora mismo. Dale, fuerza Gedeón. Pero le dice en el versículo 10, si tienes miedo de atacar, baja tú primero con tu servidor Purá y escucha lo que dicen. Baja, o sea, asegúrate. Tejo Eicuapona. Esto también es interesante, ¿verdad? Como nos dice, es como esa prueba que uno pide. Tejo Ejesha. O sea, es como decir y como que le está enseñando o nos está enseñando a nosotros el autor sagrado que a pesar de que el Señor está con nosotros, muchas veces nosotros somos desconfiados. Da Yagüerovia Pauasuya lleva Peñan de Yara hoy, a Peñan de Yara hoy, bueno, baja y lucha contra todo eso que es pecaminoso, todo eso que se te está presentando aquí, te está poniendo guerra, porque estoy contigo. En síntesis, aquí le dice, ¿tienes miedo o no tienes miedo? Si vas a triunfar o no vas a triunfar. Pero en realidad, aquí lo que está diciendo es y esto me parece que es mucho más lindo, ¿verdad? De entenderlo de esta manera, porque entonces nos está diciendo a nosotros que tenemos que dar pasos concretos, ¿verdad? En cuanto al no tener miedo. Pero el Señor siempre, de nuevo, el autor sagrado nos presenta, ¿verdad? Un Señor que respeta al hombre, ¿verdad? Que nos respeta a nosotros. Y le dice, si tienes miedo, en síntesis, baja tú primero, hazte ella con los propios ojos. Y ahí, entonces te cuenta esa historia tan sencilla, el que soñó, que vieron unas galletas y ya lleva. Y entonces dice, han interrumpido el valle numerosos como langostas. Entonces dice, vi una galleta de cebada, venía rodando por el campamento de Madián. Ya, justamente eran los soldados que estaban ahí, ¿verdad? De Madián, son ellos mismos. Entonces ellos mismos que están comenzando a predecir la derrota de ellos mismos. Bueno, y después ya continúa esta segunda partecita, viene el ataque sorpresa. Desde los versículos 16 en adelante tendremos hasta el versículo 22. Ahí nosotros vemos el ataque sorpresa que se va a realizar. Y después del 23 al 25 nosotros vemos la prolongación con esa persecución que hará el pueblo después
Gedeón dividió a los 300 hombres, porque eran 300 nomás ya, ¿verdad?, en 3 cuerpos, y distribuyó entre ellos trompetas y cántaros vacíos con antorchas dentro de los cántaros. Después dijo: fíjense bien en lo que yo hago y hagan ustedes lo mismo. Cuando lleguen al extremo del campamento, hagan lo mismo que yo. Yo y todos mis compañeros tocaremos las trompetas. Entonces también ustedes tocarán las trompetas alrededor del campamento y gritarán: por el Señor y por Gedeón. Y así entonces, esta es la primera instrucción, que después vamos a ver cómo continúa este ataque sorpresa de Gedeón y su ejército. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñan de Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y hoy viene a nuestro encuentro, como siempre, nos anima, nos entusiasma, nos da mucha fuerza y energía para seguir siempre caminando de acuerdo a los mandamientos de Dios. Hoy leemos del primer libro de los Reyes. Estamos en el capítulo 11, de los versículos 4 al 11. Leitmotiv, idea central. Por haber sido infiel al pacto, te voy a arrancar el reino de las manos, pero dejaré a tu hijo una tribu en consideración a David. Leitmotiv, idea central. Cuando el rey Salomón llegó a viejo, sus mujeres le desviaron su corazón tras otros dioses. Su corazón ya no perteneció por entero al Señor como el corazón de su padre David. Salomón siguió a Astarte, diosas de los fenicios, y a Malcón, ídolo de los amonitas. Hizo lo que el Señor reprueba. No siguió plenamente al Señor como su padre David. Queridos hermanos, y luego comienza la ruina. Siempre cuando vamos detrás de otros ídolos, siempre cuando vamos detrás de otros intereses, destruimos la familia, destruimos a los hijos, destruimos a la iglesia, destruimos la relación entre nosotros, destruimos nuestra nación. Cuando solamente vamos detrás de otros dioses. La Malcón, la Astarte, la tela de los dioses de aquellos tiempos. Pero eso para nosotros son el dinero,
el poder, el orgullo, querer ir detrás del placer, querer ir detrás de la lujuria y todas las cosas que desvían nuestro corazón del propósito que el Señor tiene para su pueblo, para su comunidad. Si estamos al frente de una nación, ciertamente que tenemos que ayudar a la comunidad a crecer. Ñandingo ñambocacuana lleva la ñane comunidad. Da ei ñandeya cacua ñane comunidad. Gran be, lleva. Entonces, queridos hermanos, esto es demasiado importante. Y así también cuando formamos una familia, manaya de cola ñane familia. Y justamente para hacer crecer a la familia, todos juntos, papá, mamá, los hijos. La ya aprovechata hayapota la shaya posea, ajanguaya pojanguá la shaya posea. Es lo que al final le pasó al corazón, dice de Salomón, que fue detrás de otros ídolos. Y entonces desviaron su corazón de lo esencial y de lo fundamental. Tantas veces sucede también con nosotros. Pero peaya yeroreta ñande yara pica tu janguaisha este día ñande mombarete mí, para seguir siempre sus caminos, para seguir siempre lo que el Señor nos pide, cumplir su voluntad a favor de la gente. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Tiene mucha fuerza y la soledad ya tocó mi puerta. Siento que estoy solo, que todos se han ido. Ya no puedo más con esta tormenta. Pero estoy confiado porque tengo fe. Fe que me acompaña, con la que venceré. La fe de María, la fe de Abraham, la que me levanta y me hace gritar y cantar que tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. Y aunque no hayan salidas, y aunque me duela la vida, tú eres más fuerte, que tú eres más fuerte, que mi enfermedad, mucho más fuerte, en las tempestades y en mi soledad, tú eres más fuerte. Pero estoy confiado porque tengo fe. Fe que me acompaña, con la que venceré. La fe que me ayuda para conquistar, para mil barreras poder derribar y cantar que tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. Y aunque no hayan salidas, y aunque me duela la vida, tú eres más fuerte. Y es que
tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. Y aunque no hayan salidas, y aunque me duela esta vida, tú eres más fuerte. Dice la palabra de Dios en Isaías 41:10. Así que no temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Definitivamente, tú eres más fuerte. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos reflexionando desde la teología del libro de los jueces, capítulos 6, 7, 8 principalmente, y luego tenemos también en realidad el capítulo 9, cuando hablaremos de Abimelech, mi padre es rey. Y decíamos que esta derrota y persecución de Madián que encontramos en el capítulo 7, desde el 16 hasta el 25. La primera partecita es el campamento de Madián, cómo se encuentra y cómo es este ataque sorpresa. Gedeón y los 100 hombres que acompañaban llegaron al extremo del campamento, al comienzo de la guardia de la medianoche. Cuando se acababa de hacer el relevo de los centinelas, ellos tocaron las trompetas y rompieron los cántaros que llevaban en la mano. Los 3 cuerpos de la tropa hicieron lo mismo. Tenían las antorchas en la mano izquierda y con la derecha tocaban las trompetas. Y todos gritaban por el Señor y por Gedeón. Cada uno permanecía quieto en su respectivo lugar, alrededor del campamento. Entonces se despertó todo el campamento y se dieron a la fuga lanzando alaridos. Mientras los 300 hombres tocaban las trompetas, el Señor hizo que en todo el campamento volvieran la espada unos contra otros. La tropa huyó hasta Set-Sitá, hacia Sartán, hasta la orilla de Abel Mejolá, frente a Tabat. Entonces se reunieron los hombres de Israel, procedentes de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, y persiguieron a Madián. Gedeón envió mensajeros por toda la montaña de Efraín para que dijeran: bajen al encuentro de Madián y ocupen antes que ellos los vados hasta Bérbara y el Jordán. Los hombres de Efraín se reunieron y ocuparon los vados hasta Bet-Bará y el Jordán. Así tomaron prisioneros a los 2 jefes madianitas, Oreb y Zeeb. Al primero lo mataron en la peña de Oreb, al segundo en el lagar de Zeeb. Luego de perseguir a Madián, presentaron a Gedeón, que estaba al otro lado del Jordán, las cabezas de Oreb y Zeeb. Bueno, entonces aquí es interesante, ¿verdad?, cómo se nos está narrando y todo lo que nos está comentando de esta persecución, el aniquilamiento también, y en síntesis la toma de posesión de esta tierra. Se dan cuenta, aquí prácticamente la acción es una acción milagrosa, digamos, es una acción maravillosa, pero ¿quién está haciendo? Y el que está haciendo al final de cuentas es el Señor, ¿verdad? El Señor, el que les está librando de sus enemigos, porque el autor sagrado es eso lo que está queriendo nos enseñar. Así como en el capítulo 6 había dicho, porque él se había presentado, es cierto, Señor, perdón, pero ¿cómo voy a salvar yo a Israel si mi clan es el más humilde de Manasés? Pero el Señor le había dicho, yo estaré contigo. Después comienza, ya hemos visto toda la preparación, incluso esta cantidad de gente, ya está ya catan de la she, ahí me anden 10, she, la yapotaina.
Yo soy el que te voy a guiar y te voy a enseñar y te voy a ayudar. Bueno, pero por otra parte también nosotros vamos encontrando y nos damos cuenta, ¿verdad?, que viene a continuación justamente en este caminar. Era tan numeroso, entonces le dicen, no, mío que ya todo pan te juega. Después está yende. Bueno, aquí vamos a ver quiénes son los que verdaderamente tienen ese ánimo guerrero, esa fuerza guerrera. Vamos a hacer una prueba, que beban ahí el agua. Y eso que verdaderamente demuestran así como ese perro que se va y que lame el agua. Mía yarada. Y 300, ¿verdad? 300, con 300. Y después también, después del presagio, muy interesante, el presagio cómo se nos presenta, que en el mismo campamento de Madián, ¿verdad?, ellos parece que presienten y se dan cuenta, no, esa es la espada de Madián. Esto no significa otra cosa que la espada de Gedeón, dicen los de Madián, ¿verdad? El mismo campamento de Madián que dice que la espada de Gedeón, hijo de Joás, el hombre de Israel, Dios ha puesto en sus manos a Madián. Y esos son los centinelas madianitas mismos que están diciendo eso, ¿verdad? Y bueno, pero esa es como esa prueba, ¿verdad?, que el Señor le está dando. Y eso es para aquellos que tal vez no confían plenamente. De cierta manera, con esta narración, con este preludio de victoria, lo que el autor sagrado le está queriendo enseñar y le está diciendo al pueblo es: dale fuerza, ánimo, anipe que peyaponas amigo, la ñande yara y ABM. Entonces, por eso aquí, justamente después, Gedeón se anima y se va y comienza la guerra. Y tal cual. Y en esta guerra es bastante sencilla, por una parte, y al mismo tiempo es bastante para nosotros interesante cómo se dan las cosas, ¿verdad? Cómo se dan las cosas, porque ya digo, ya es, bueno, J y Pepe van a luchar y esto que aquello, ¿verdad? Con los madianitas. En todo caso, después viene una persecución. Entonces solamente dice Gedeón, los 100 hombres que lo acompañaban llegaron al extremo del campamento. Llegaron al extremo, al comienzo de la guardia a la medianoche, cuando se acababa de hacer el relevo. Después viene el relevo y no bebe. Ellos tocaron las trompetas, rompieron los cántaros. Es una forma entonces de decir que llevaban en la mano. Y después dice, los 3 cuerpos de la tropa hicieron lo mismo. Los 3 cuerpos, por orden, oye. Tenían las antorchas en la mano izquierda y con la derecha tocaban las trompetas. Todos gritaban por el Señor y por Gedeón. Bueno, cosas interesantes, ¿verdad? Como el autor sagrado nos narra, nos dice, pero siempre recordemos que aquí esta no es una estrategia de guerra, en realidad, sino que aquí es la estrategia que usa el Señor para que el pueblo, para que nosotros aprendamos y confiemos verdaderamente en su acción misericordiosa, en su acción salvadora, en su presencia continua, como ya habíamos leído y reflexionado anteriormente. Y bueno, queridos amigos, les dejo la bendición del Señor, para que siempre también nosotros confiemos, ¿verdad?, en su gracia, que Él está presente en medio de nosotros y sobre todo que nos bendice siempre. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñande yarañe, Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa ñande yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.